Somos la clave. 92.9. 11:07, sigues en Combinación Clave. Vamos a ir avanzando en otros temas también. Siempre son temas políticos, porque la política es todo. Ojo con eso, por lo menos es lo que pienso yo. Es todo. Yo quiero dar un par de informaciones deportivas, justamente que tienen relación con política. Política interna en Colo-Colo, nos sigue Héctor Tapia. ¿Nos sigue? El técnico rechazó la oferta que le hizo el club, que incluía desvincularse de su ayudante técnico, Miguel Rifo, y de su preparador físico. Por lo tanto, le estaban forzando un cambio de gabinete. Lo estaban forzando absolutamente. Dicen que la opción B tiene dos nombres. José Luis Sierra por un lado y Pablo Guede, técnico de Palestino, por otro. Estilos futbolísticos totalmente distintos uno y otro, pero siempre mirando el arco al frente como norma. La selección chilena dio su lista de 30 preseleccionados para la Copa América, con algunas sorpresas. Edson Puch, Junior Fernández, que vuelve a ¿Dónde está Edson Puch? Puch estuvo un buen rato parado luego de jugar en Emiratos Árabes y ahora está jugando en Huracán de Argentina. Hizo una buena Copa Libertadores en la primera ronda, pese a no avanzar. Ángelo Enrique, la figura del equipo. Bueno, vuelve Ángelo Enrique, que ya lo habíamos adelantado la semana pasada. Y en Brasil se anuncian sorpresas, porque Dunga dio a conocer la lista de 23 que oficialmente estarían en Copa América. Ya. Pero hay una opción de reservar 30 jugadores. Y dentro de esos 30, los 7 que no están dentro de la nómina oficial y que podría entrar en caso de la lesión de algún compañero, por ejemplo, figura Kaká, ni más ni menos. Hoy jugando en Orlando, en la Liga Norteamericana. Viejos nombres para... Muy bien, Pancho, muchas gracias por ponernos al día también. En el deporte, si a la 1:30 vamos a estar de vuelta. Oye, se pueden producir enroques ahí, quiero decir, para los que están pendientes de esto. Pablo Guede de Palestino, ¿no es cierto? Pablo Guede de Palestino podría pasar a Colo-Colo. Ya, ok, de Palestino. Perdón, ¿y de O'Higgins, me dijo usted? No, ¿de dónde? No, de Unión Española está el Coto Sierra. Ya, por ejemplo, ¿podría darse el caso de que Tito Tapia terminara en Unión Española? Me lo veo más terminando en Unión Española que en Palestino. Me imagino. Pero puede darse ese caso. Se podría dar perfectamente. Dice igual como el en el gabinete. Un enroque, José Luis Sierra pasa a Colo-Colo. El Tito Tapia, si mal no recuerdo, jugó tanto en Palestino como en la Unión Española. Si mal no recuerdo. Sí. Yo lo vi en Católica. Estuvo en Católica y en la Unión Española, si no me equivoco, cuando vuelve de Europa llega directamente a la Unión Española. Si no me equivoco. Yo no me acuerdo. Compartió ataque con Manuel Neira en la Unión Española, se lo tengo asegurado. Lo de Palestino no lo recuerdo. Oye, vamos a aprovechar de decirle chao a María Jara Quemada, que nos ha acompañado toda la mañana, de Ciudadano Inteligente. Siempre se une al panel en estos días. Vamos a estar atentos, María, porque ustedes tienen varios lanzamientos a propósito de los seguimientos que como Ciudadano Inteligente hacen a la política chilena y que tienen énfasis en lo que tú recién nos contabas, transparencia. Sí. ¿De qué se trata? Sí, vamos a estar siguiendo la agenda de probidad del gobierno y también las propuestas del Consejo Asesor. Así que vamos a estar haciendo seguimiento de cómo las va cumpliendo y cómo las va ejecutando el gobierno y el Congreso también. Así que vamos a estar avisándoles de los próximos lanzamientos. Eso siempre en ciudadanointeligente.cl. Ciudadanointeligente.org. Sí. Ciudadanointeligente.org. Sí. María, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, María. Y saludamos al vocero de la Fundación Siempre por la Vida, José Francisco Lagos. Y estamos también con Camila Maturana, y abogada de la Corporación Humanas, encargada del programa de seguimiento o incidencia legislativa, ¿sí? Para hablar sobre los pros y los contras de la ley de aborto que se está proponiendo, dado además que hubo un informe de la Corte Suprema, dado además que hubo una respuesta del Ministerio de Salud y dado que es importante hablar sobre esto. Bienvenidos a Combinación Clave. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, fue tema para nosotros hace unos días, justo cuando esto se estaba poniendo en tabla también dentro de la Comisión de Salud. Nos decía la diputada Carla Rubilar, con ella hablamos en esa oportunidad. Y a propósito de las 3 causales para discutir en el proyecto de ley que despenaliza el aborto, había un punto en específico que puso la alerta a la Corte Suprema y tiene que ver con la causal de la violación. A propósito de qué es lo que puede valer más en la ley o qué le importa a la Corte Suprema, que está el secreto profesional del médico que atiende a una paciente o el seguimiento penal de un delito como violación. Eso es lo que ponía la Corte Suprema sobre la mesa para una buena discusión, porque dijeron, perdón, pero nosotros como Corte Suprema entendemos que hay que perseguir siempre los delitos. La violación es un delito y hay que perseguirlo. Y ahí vino un aspecto importante que puede venir a definir la ley y que, ojo, si no se resuelve bien puede quedar finalmente en letra muerta. Entonces, por eso queríamos sostener una discusión respecto a esto mismo y avanzar también en lo que está pasando en el Congreso con este proyecto de ley. Por eso Camila, por eso José Francisco nos acompañan hoy día.
Camila, primero, ustedes como Corporación Humana y siempre instalándose en apoyando la despenalización del aborto, ¿cómo han visto el seguimiento en el Congreso y en específico cómo se pronuncian por lo que ha señalado el presidente de la Corte Suprema? Con respecto al debate en el Congreso, la verdad es que es una muy buena noticia que en el país estemos debatiendo finalmente respecto de la despenalización del aborto. ¿Les ha gustado la forma de debate? La forma de debate tiene algunas dificultades, pero por más de 25 años las mujeres en Chile esperamos que este debate tuviera lugar. Entonces, y los organismos internacionales además han sido insistentes en reprochar la vigencia en Chile de la criminalización total del aborto. Por lo tanto, que exista este debate a raíz de la presentación del proyecto de ley por la presidenta Bachelet, para nosotras las mujeres es una muy buena noticia. Que se esté instalado en el debate social, que la criminalización del aborto en cualquier circunstancia es una injusticia tremenda en contra de las mujeres, porque de eso estamos debatiendo. Y en particular este proyecto que aborda 3 causales, que como sabemos son situaciones excepcionales, situaciones límites, que son aquellas de las situaciones más graves en que se puede encontrar una mujer embarazada y que sin duda obligarla a mantener el embarazo por la amenaza de las leyes penales es una situación de tortura. Así lo han señalado Naciones Unidas. Y ese es el debate que tiene lugar hoy en Chile. Es un debate quizás acotado para nuestras expectativas como mujeres y como ciudadanas, pero es un debate que va a permitir la protección de los derechos de las mujeres. ¿El informe de la Corte Suprema, por ejemplo, acota aún más el debate? Con respecto al... Bueno, tú estuviste en la Cámara de Diputados varios años, no hay que dramatizar mucho. Aquí la Corte Suprema tiene que informar respecto de los proyectos que refieren a las atribuciones de los tribunales de justicia. Eso es un mandato constitucional. Y ahora la verdad es que la Corte, en un ejercicio bien interesante, se extiende bastante más allá de lo que era realmente su atribución y da una opinión. El Parlamento recibe esta opinión, no es una opinión vinculante, porque finalmente la decisión soberana de esta legislación recae en el Parlamento, pero en mi opinión la Corte hace una interpretación que no corresponde de lo que el proyecto plantea. Y es preocupante que la prensa conservadora amplifique esto, instalando una duda respecto de un proyecto que el Parlamento debate legítimamente, que hace parte de un programa de gobierno, de las recomendaciones internacionales, de las demandas de la ciudadanía. Las encuestas de opinión hace años vienen mostrando que en Chile la gente quiere tener una ley de aborto terapéutico y quiere tener una ley que permita a las mujeres interrumpir los embarazos producto de violación. Entonces hay una cierta prensa, que la hemos visto en estas últimas semanas, muy dura, poniendo en todo momento una duda respecto de quienes defienden el derecho a decir de las mujeres, de los contenidos del proyecto, y lamentablemente algunos parlamentarios se hacen eco de estas alarmas. Y eso no nos ayuda a la discusión. Pero en el punto jurídicamente, porque entiendo que me invitaron por eso, jurídicamente la Corte Suprema, yo reviso el proyecto, la verdad, porque uno siempre se puede equivocar, pero no logro ver en qué punto, en qué aspecto el proyecto plantea que la violencia sexual no sea denunciada. Lo que el proyecto hace, por 2 partes, es proteger a las niñas, debatir, o sea, relevar que la violencia sexual es una realidad. Lamentablemente es una realidad y es muy dramática la situación de las niñas embarazadas producto de la violación. Eso es un tema que el proyecto nos pone como sociedad. Hay que debatir esto y esto tiene que tener una forma de resolverlo. Quizá hay limitaciones en cómo se plantea resolver, me encantaría poder comentarlo, pero la pregunta aquí es otra. Y por otra parte, el proyecto plantea muy bien que la confidencialidad de la atención médica debe primar siempre. El deber ético de los médicos, lamentablemente, de mantener una relación de confianza con sus pacientes, de resguardar la información que obtienen producto de su acción de salud, no está resguardado porque se les obliga a denunciar a las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones posaborto. Y hemos visto lamentablemente que en muchos casos los procesos penales son nutridos con estas denuncias. Los médicos delatan a las mujeres y eso no puede pasar, porque la relación de un médico con una paciente es de cuidado, es de preocupación, es de compasión. No es una relación policial. Camila, ya vamos a entrar al fondo. Me fui. Entonces aquí el proyecto lo que resguarda es la confidencialidad de la atención médica. ¿En el proyecto cómo está? Pero respecto de la mujer, no respecto de las niñas
víctimas de un delito. De las menores de 18. No, respecto del delito. Las niñas y las mujeres tienen derecho a la confidencialidad de acuerdo a los tratados internacionales y este proyecto lo pondrá en la legislación chilena. Lo que no plantea el proyecto es que no se denuncie la violencia sexual. O sea, el médico eventualmente podría denunciar. Sin duda. Y si es una niña, tendrá que denunciar. O sea, tendría la obligación de denunciar, digamos. Siendo una niña, Perfecto. siendo una menor de edad, tiene la obligación de denunciar. Pero eso, o sea, lo que dice la Corte Suprema, y que no lo dice al aire, sino que es porque hay un fundamento importante, es que el proyecto precisamente hace lo que dices tú, que en el fondo se tiene esto de la confidencialidad como un bien absoluto, como un bien a priori, siendo que hay que distinguir algo que es súper relevante, que la confidencialidad no busca meter a las mujeres a la cárcel, lo que busca es protegerlas de eventuales delitos que se hayan producido o que se puedan seguir produciendo. El deber de denunciar del médico y de los funcionarios públicos es precisamente para que estos delitos no ocurran, es para decir, oye, acá hubo una violación, tenemos que perseguir al violador. Porque si no, lo que pasa, y esto lo hemos denunciado como siempre por la vida, es que es una ley hecha a medida para los violadores. Es precisamente porque quedan en la impunidad, porque saben que nadie los va a poder denunciar. Entonces no tienen ningún riesgo, sobre todo considerando que la mayoría de las violaciones que tienen como resultado embarazos son intrahogares. Pero la víctima entonces, sí puede denunciar, José Francisco. Es que en este caso, cuando se prima el deber de confidencialidad, no tendría ningún sentido, porque en el caso que la víctima denuncia, no tiene ningún sentido lo que estamos discutiendo, porque ya está hecha la denuncia. El médico no se vería en este límite ético, pero sin duda aquí lo relevante es que lo que se busca en denunciar, no solo en el aborto en caso de violación, sino cuando se produce un aborto. Por ejemplo, cuando una mujer llega a un hospital con consecuencias del aborto, lo que se busca con denunciar es precisamente perseguir a los culpables del aborto más que a la mujer, que sabemos que la mujer que se hace un aborto pasa por una circunstancia muy apremiante, muy difícil. De hecho, hay un estudio que publicado en la revista de Obstetricia y Ginecología, hecho por profesionales chilenos, que dice que la mayoría de la gente que decide hacerse aborto están en un contexto de coerción, de violencia, muchas veces violencia intrafamiliar, presionados por familiares, y esa realidad hay que combatirla. Y esa realidad se combate precisamente previniendo el aborto y no actuando necesariamente después. Si yo hay algo que critico de esta discusión, es que estamos discutiendo solo las consecuencias y no cómo evitar que esto se produzca. Yo creo que esta ley, y la presidenta Bachelet debería conversarlo con sus asesores legislativos, y es necesariamente cambiarlo y no hacerla a medida de los violadores, que simplemente los deja en la impunidad. Y eso es lo que dice la Corte Suprema, más que opinar respecto al caso concreto, es que dice, y no lo hice al aire, es porque precisamente hay una impunidad hacia los violadores, y eso como sociedad nadie lo puede respaldar. Pero José Francisco, ¿no hay una exageración al decir esta es una ley a la medida de los violadores? O sea, estamos hablando de situaciones súper delicadas. O sea, hay una cantidad importante de violaciones en Chile. De ese total de violaciones hay un número acotado de embarazo por violación. Claro. Y está la libertad de las mujeres para hacer la denuncia respecto a la violación. Estamos hablando de casos todavía más pequeños, donde es complejo que la mujer denuncie, y hay otras consideraciones que me gustaría que debatiéramos también, que son interesantes, y que tienen que ver con la culpabilidad de alguien de esa violación. ¿Dónde se instala la justicia acá? Se instala en el momento en que hay una denuncia de violación y se practica el aborto. La justicia se instala en el momento en que hay una resolución de si efectivamente fue una violación, porque puede ser objeto de una investigación, pero ahí a lo mejor ya no hay espacio para el aborto porque pasaron muchos meses. Entonces, ¿qué prima? Y aquí, más allá de poner las ideologías, porque todos nosotros acá, los 5 que estamos en el estudio, tenemos una visión del tema. Claro. Yo quiero hacer el reconocimiento público. A mí me gustaría aborto sin condicionante, que fuera también una elección absolutamente de la mujer. Pero solamente mirando lo que va a ser esta discusión en el Parlamento, que a mí me gustaría que avanzáramos. ¿Qué se discute de este punto en específico? Hay un sector importante, Camila, que no quiere discutir. Y yo creo que eso hay que tenerlo súper claro. ¿Discutir en qué sentido? ¿Todo el proyecto? No quieren avanzar, no quieren que haya ley.
Y ponen- ni de violación, ni de malformaciones incompatibles con la vida, ni de aborto Que terapéutico. no haya despenalización del aborto. Y en todas ninguna las causal. semanas Pero estamos eso es distinto a escuchando... no querer discutir. Nosotros toda- sí queremos discutir. Todas Solo las que no semanas queremos que estamos haya ley. escuchando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, organizaciones que presentan... Que están en contra. Que están en contra de que haya una ley en Chile. Ya, eso es que una las cosa. mujeres podamos decidir en esta situación extrema. Perfecto. De eso están en contra. Entonces, se utilizan cualquier situación para seguir denostando que este debate no es necesario, que el proyecto está mal. Imagínate decir que el proyecto está hecho para los violadores. En Chile tenemos suficientes estadísticas de impunidad de la violencia sexual, especialmente contra niñas, como para pensar que se requiere una ley de aborto para incrementar esa impunidad. Eso me parece fuera de la ¿Es una argumentación. utilización, dices tú? No corresponde poner en esos Pero entonces términos lo el que dice- debate de los lo que derechos dice la de las Corte mujeres Suprema requiere que- un poco más de respeto. Es que y no la se Corte pone el Suprema en debate esto se en ningún equivocó. término. La Corte Suprema en esto se equivocó y la prensa lo amplifica. No hay una obligación de guardar secreto cuando hay violencia sexual. Eso no está en el proyecto. No es así. Lo que Pero hay si tú es un acabas mandato. de decir que Voy la a terminar, José Francisco. confidencialidad es un bien absoluto. Yo no acabo de decir eso, lo que digo es que el proyecto está muy bien planteado porque resguarda la confidencialidad de la atención médica que en Chile lamentablemente no se protege. Cuando hay Y eso delito. significa que las mujeres son delatadas por quienes deben darles atención compasiva. Camila, espérame, solo para quedar... El para aborto que- en Chile es un delito, por eso a las Claro, mujeres se por las eso denuncia. Exactamente. Pero a mí, perdona Camila, a mí me interesa saber qué dice hoy día el proyecto respecto a la confidencialidad médica. ¿Le da prioridad por Le sobre da otras cosas? prioridad respecto de las mujeres. Ya. Las mujeres que cometen el delito de aborto, porque así lo define la legislación chilena, no serán denunciadas con este proyecto. Y eso sin duda que genera mucha preocupación para quienes están en contra de este proyecto y no quieren que haya una norma así. Y eso lo va a debatir el Parlamento. Y hay muchos argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, argumentos sanitarios, argumentos éticos para respaldar esta norma que el proyecto plantea de las mujeres no deben ser denunciadas. Porque cuando las mujeres son denunciadas, lo que pasa es que se profundiza la desigualdad entre las mujeres que van a las clínicas cuecas y las mujeres que tenemos que ir a los hospitales. La redacción del proyecto de ley hace referencia a el aborto como un delito de este proyecto que está en discusión. Lo Que eso- mantiene en el Código Penal. Mira. Es Es que, que digamos, hace para excepciones. relevar el hecho de que se trata de una excepción explícita en tres casos, o sea, para que uno entienda que la concepción del proyecto de ley que se discute en estas tres causales sigue concibiendo, Claro. sigue concibiendo el aborto como un delito, digamos. Claro. Y por eso, en estas tres causales se aborda un enfoque sanitario y se regula en el Código Sanitario, el artículo 119 bis, etc. Pero la confidencialidad es una excepción en el Código Procesal Penal. La obligación de denunciar los delitos que recae sobre los directivos de los establecimientos de salud públicos y privados, en el caso del tipo penal del 344, que es la interrupción del embarazo maliciosa, no hay esta obligación. Ok. Y no tiene nada que ver con las tres causales, porque las tres causales no son delitos, no serían Que vayan delitos. entendiendo a ver si puedo Claro, traducir. sí, son excepciones pero a la... lo que es importante, y no tenemos que quedarnos con esta mala idea del informe de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, ya, en este punto no hace una interpretación adecuada, pero hay otros puntos que la Corte Suprema destaca del proyecto que son importantes discutir también. Y que la Corte pone una alerta, dice, hay una preocupación porque en el caso de las niñas, el plazo de 18 semanas para obtener la interrupción del embarazo cuando la niña decide esa interrupción es un plazo muy breve y el procedimiento judicial, porque la Corte está pensando en la intervención de los tribunales de justicia, ¿cierto? El procedimiento judicial, si se llega a haber una tardanza, puede pasar que esa niña quede fuera del plazo. Sí, Entonces, claro. ¿cómo lo Una de las Y excepción, necesariamente digamos. Claro. hay una tardanza, porque para determinar si es que hay violación o no, que eso lo determinan los tribunales de justicia, siempre pasan más de 9 meses que cuando nace... Pero se puede hacer la excepción con el paso premédico legal previo, ¿no? En el proyecto se plantea que la decisión, porque es un enfoque sanitario, vuelvo al punto, aquí se está adoptando un modelo de indicaciones, solo 3 casos sumamente excepcionales que ocurren pocas veces en la vida de las mujeres, pero que cuando ocurren son una desgracia. Por lo tanto, desde ese enfoque sanitario lo que se resguarda es la atención de salud. Y las consideraciones policiales y judiciales en este proyecto quedan fuera. El equipo médico no tiene
que tomar una decisión de proteger la vida de esa niña y de proteger su integridad física y psíquica en base a la investigación de un fiscal o lo que un tribunal señale. Y en ningún país... Eso se hace igual. Pero espérate, hoy día en Chile se hace incluso. Eso es importante como para tenerlo claro, porque va a ser parte de la discusión que estamos sosteniendo y como para entenderlo bien aterrizadamente. Perdón que ponga este ejemplo que es bien rudo, pero es como para bien... Este tema es muy rudo, es muy claro. rudo, pero además este ejemplo es más rudo todavía de todo lo que estamos hablando, en el sentido de que si llega una mujer, estoy hablando de una mujer, una mayor de 18 años, a un servicio de salud para decir que la violaron, para hacer esa, y que por esa violación quedó embarazada. En ese sentido, ¿qué es lo que se le pide ahí? ¿Hay una confidencialidad? El médico le dice, a ver, pero muéstrame la denuncia. ¿Cómo? ¿Eso está establecido ya en el proyecto o todavía no? En el Camila? proyecto lo que se plantea es que la decisión, la valoración, la calificación de si existe o no esa violación corresponde al equipo médico que atiende a la mujer. Y esa es una evaluación caso a caso. En otros países se exige la denuncia y lo que se ha visto, y aquí hay un aprendizaje. Ya. Aquí yo lo leo así, hay un aprendizaje. En los países en que se exige denuncia o autorización a las mujeres y a las niñas, esas autorizaciones se utilizan para obstaculizar el acceso a la interrupción del embarazo. Y tenemos en América Latina casos muy dramáticos que han llegado a instancias internacionales de niñas que por ser pobres, por ser niñas, por ir solas con sus madres a pedir atención a establecimientos públicos, han tenido una serie de obstáculos, incluso en aquellos países en que solo se exige la denuncia. Entonces, si en Chile con este proyecto lo que se busca es que las niñas violadas no sean obligadas a ser madres, lo que se hace es aprendamos de la experiencia de otros países y no exijamos esta denuncia porque eso favorece que a través de... Perdón, que suena tu teléfono. Cuando se exigen estos requisitos judiciales o policiales, se deja de mirar la atención de salud y se empieza a mirar otras consideraciones. Y puede, no exigirse la denuncia o el proceso judicial y policial y sí la revisión del equipo médico. Hay una calificación médica. No está pensado en la denuncia porque se sabe que en Chile las mujeres no denuncian la violencia sexual. Y no puede ser una obligación. Claro, es distinta la situación de las niñas y las mujeres, porque una niña menor de 14 años, para que pueda hablar Francisco también, una niña menor de 14 años, de acuerdo a la legislación chilena, esa relación sexual siempre... Delito. Puede ser considerada no voluntaria. Yo no me atrevo a decir que todas las relaciones sexuales que tienen las niñas son delitos. O sea, hoy día lo dice así la ley. Para la legislación no tienen consentimiento, por lo tanto, siempre cabría dentro de la causal violación. Sí. ¿Cierto? Entonces ahí ya es otra situación. Basta que la niña diga, yo este embarazo no lo quiero. Voy a ir contigo, José Francisco, para que pueda hablar también. Sí, solamente para completar la idea. Entonces, hoy día lo que establece la ley es que hay una mirada sanitaria primero, entonces la mujer acude a un centro asistencial señalando que hay una violación y el equipo médico tiene que evaluar eso. Y eso tiene un riesgo, sin duda. Si hay parlamentarios que dicen que las mujeres mienten o que se toman un trago y después dicen que fueron violadas, claramente en el equipo médico esos estereotipos también pueden estar. Sí, claro. Y al hacer la denuncia, después puede seguir en la vía judicial igual. Es que la vía judicial va a seguir su propio camino. Exacto, va a seguir su propio camino independiente de lo que pase sanitariamente. Claro. Ya, es que eso quería solamente aclarar. Y no es necesario... Dale. Y ahí, espérate, solo recordar con quién estamos. Hablaba recién Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, y vamos a escuchar ahora a José Francisco Lagos, él es vocero de la Fundación Siempre por la Vida, que son contrarios a este proyecto de aborto, y bueno, están los dos para la discusión. José Francisco. Sí, yo creo que es necesario distinguir algunas cosas. Uno, con respecto al proyecto mismo de ley, es que nosotros, como Siempre por la Vida, hemos encargado de denunciar este proyecto en el sentido de que no contempla las situaciones reales que ocurren en Chile. Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de la función de denunciar y el deber de denunciar, más que nosotros querer que haya muchas mujeres en la cárcel, que eso nadie Siempre por la Vida lo piensa, sino que queremos que no se sigan produciendo estos delitos como, por ejemplo, acoso sexual y las violaciones. Ni tampoco queremos que hayan médicos que queden impunes cuando realizan un aborto. Y ese es la función principal que tenemos cuando decimos que denunciar esto no está contemplado como en el proyecto de ley. Y en segundo lugar, cuando me refiero a que
este proyecto de ley está hecho un poco a la medida de los violadores, es que cuando uno dice que no hay ninguna obligación de denunciar este delito y que el procedimiento judicial siga aparte, vulnera dos principios jurídicos. El primero es la persecución de todos los delitos, es decir, que nadie quede impune cuando realiza una violación. Y la segunda es la presunción de inocencia. Es decir, un equipo médico no puede determinar si es que una persona es culpable o no es culpable de una violación. Ahora, otra cosa distinta es que ese tratamiento médico, es decir, que la niña no muera y tenga una buena salud, eso se debe hacer. Y eso incluso hoy en Chile se hace. De hecho, esta cifra ha sido muy citada, pero creo que es necesario decirle. Chile, a pesar de que tiene una ley restrictiva con respecto al aborto, en comparación a los países de Latinoamérica, tiene la segunda tasa de mortalidad materna más baja de toda América. Incluso más baja que Estados Unidos, que tiene una legislación abiertamente a favor del aborto, incluso superior que en estas tres causales. Entonces, eso hay que considerarlo. Hoy día las mujeres, y esto es importante, no dejan de ser tratadas por un equipo médico, independientemente de lo que haya pasado antes, si es una violación, simplemente si le hicieron un aborto mal y quedó con secuela, o simplemente si es que ese embarazo tiene peligro para su vida. Hoy día, y este procedimiento... Siempre es así, José Francisco. Ese Las mujeres son delatadas en los hospitales públicos. Eso hay que denunciarlo. Y eso es muy grave. Es muy grave que una mujer tenga temor de requerir la atención médica a la que todos los seres humanos tenemos derecho cuando tienes una emergencia médica, que tú como mujer, porque esa es una situación que un hombre jamás va a experimentar, que una mujer tenga miedo de ir al hospital porque en el hospital la van a denunciar. No podemos vivir en una sociedad en que las mujeres somos perseguidas a ese punto. Y eso es lo que este proyecto busca paliar un poco. Aquí no estamos discutiendo ni siquiera si las mujeres tenemos o no, que lo tenemos, el derecho a decidir respecto de nuestro plan de vida y si quiero seguir adelante o no con un embarazo dentro de cierto tiempo. No estamos discutiendo eso, pero lo que no puede pasar es que las mujeres en el hospital, que se siga señalando que las mujeres no, en los hospitales tienen garantizar la atención. A las mujeres se les denuncia y hay mujeres que están presas, que son perseguidas, que van los policías a sus casas a buscar medios de prueba porque en el hospital la denunciaron. Ese Chile yo no lo quiero y voy a trabajar por eso. Y me complica cuando se utilizan los argumentos para confundir a la opinión pública diciendo cosas como esa. No me parece. Ahí la diferencia radical, y es que tú lo acabas de decir, es que el Chile que yo quiero es un Chile donde que las personas nazcan no sea un problema. Que las personas nazcan no dependa de las circunstancias. Que las personas nazcan no dependan de los delitos, ni de lo delincuente, ni lo vejatorio que hizo el papá. Y eso es una diferencia radical. Lo que nosotros estamos buscando, sobre todo como siempre por la IA, es precisamente apoyar a estas mujeres, sobre todo las que cursan estos embarazos vulnerables, que los podemos llamar así, donde hay mucha coerción familiar, sobre todo en los casos de violación, considerando lo que dijimos antes, que la mayoría de las violaciones y embarazos por violaciones son por violaciones reiteradas dentro de la familia. Entonces, precisamente lo que nosotros creemos y que creemos que debiera ser una prioridad dentro de los proyectos de ley, antes de ver estas tres causales, es de qué manera nosotros como sociedad, y de esta manera cambiar el paradigma, cómo podemos prevenir el aborto con medios que resulten eficaces y que las mujeres no se vean obligadas a pasar por esta situación. Es más, la contradicción del gobierno en este punto es tal que por una parte se dice apoyar a las mujeres, pero por otra parte, al mismo tiempo el Ministerio del CERNAM elimina el fondo de ayuda a las mujeres que cursan embarazos vulnerables. Eso es simplemente tener un doble discurso. El doble discurso es decir, yo apoyo a las mujeres, pero cuando ellas más lo necesitan, cuando están en un embarazo vulnerable, porque acá hay dos pacientes que nos interesan que digan, porque el niño que está en el vientre materno simplemente no tiene ninguna culpa de lo que hizo el papá, y nos interesan que los dos tengan el mayor desarrollo humano posible, que los dos tienen los mismos derechos, puede ser perfectamente una mujer y tiene los mismos derechos sexuales y reproductivos que la madre. Entonces, ese cambio de paradigma creo que no está interpretando el gobierno y precisamente se establece en este proyecto de ley. Estamos conversando con José Francisco Lagos, él es vocero de la Fundación Siempre por la Vida, también con Camila Maturana, es abogada de la Corporación Humanas. Estamos hablando del proyecto de ley que despenaliza 3 causales en el aborto. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir en estas discusiones que tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Los esperamos con el hashtag combinación clave
que nos tiene en este minuto arriba del Bayern München. ¿Qué tal? En la ¿sí? Sí, pues. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. 11:42, Beatriz Sánchez. Excelente, vamos a seguir conversando sobre este proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales. Estamos hablando además de una arista que puso la Corte Suprema. Hay hartos que nos están acompañando ocupando el hashtag Combinación Clave. Te amo, Valpo, dice: legislar para despenalizar el aborto terapéutico es una emergencia de salud pública en Chile. Camilo Márquez dice: el muchacho es pro vida, parece que no se entiende, como para dejar claro que pertenece a esta agrupación que se llama Fundación Siempre por la Vida. José Francisco Lagos se llama. Seguimos con el Guagua Vieja, que sigue opinando, dice: Siempre por la Vida dice que no quiere tratos vejatorios, por eso defiende la denuncia de pacientes. ¿Cómo? Se pregunta Manuel Barrueto. ¿Cómo el joven le puede decir padre al violador? Es tan absurdo como imponer a la mujer tener 9 meses a ese feto, dice. Cristian Vargas agradece que le dijéramos dónde nos escucha. Oveja Negra nos manda un link a propósito del tema. La Bruja No Más AFP dice: ahora abogada de Humanas en Combinación Clave, debate sobre aborto, y llama la atención sobre el tema que estamos tratando. El Guagua Vieja corrigió, perdona. Se me fue el tuit, dice el Guagua Vieja. Es antiaborto. Ya, sí. Es antiaborto. Bueno, eso. Marcela Gillibrand dice: entender derecho reproductivo como un todo, poder decidir por nuestros cuerpos, levantar la voz ante violencia obstétrica y un largo etcétera, lo suma como tema también. Mila dice: no más niñas madres, la maternidad es una opción, no una imposición. Raúl Morales le manda un abrazo a Camila Maturana de Corporación Humanas, dice: una gran profesional. ¿Qué más llega por acá? Buena la discusión, dice Oliviera Aguirre. Ahí está. Eso, y hay otros que siguen después ya con el tema que tenía que ver con lo que hablábamos antes, que es el cambio de gabinete. La Bea hace una descripción bien clara respecto de que todos tenemos una posición respecto de este tema y de todos, digamos. Lo que a mí me hace mucho ruido respecto de lo que dice la Corte Suprema es la confidencialidad. Nosotros trabajamos justamente en una profesión donde la confidencialidad y el derecho a guardar la fuente es la base, digamos, o parte de las bases. No entiendo el por qué se le puede obligar a un médico a perder la confidencialidad con sus pacientes, con el delito. O sea, yo no siento que el médico esté aportando al delincuente, como nosotros tampoco lo aportamos cuando entrevistamos a un prófugo, a quien sea, digamos. Es que ahí la respuesta es un poco compleja, pero en esto la respuesta va a ser depende. Porque te lo pregunto porque tú planteabas justamente que era un proyecto que estaba hecho para el violador. Sí, es que lo que yo planteo es que la confidencialidad, si bien es un bien, no es un bien absoluto. Y es un bien siempre y cuando esté asegurando el correcto desarrollo de la salud de la paciente. Pero no es un bien la confidencialidad cuando con la confidencialidad se está protegiendo un delito que simplemente va a quedar en la impunidad. Porque el médico, es que no está protegiendo eso no nada. Está planteado en el proyecto. Yo quiero que volvamos a aclarar eso. ¿Tú te refieres al delito de aborto o al delito de violación? Es que no está planteado el proyecto que la violación no se denuncie. No, es que precisamente eso es lo que reclama la Corte Suprema, es que no lo establece. Se puede equivocar. Y de hecho acá se equivocan, porque hacen una interpretación del proyecto. Es que acá no se equivocan. En el proyecto no está. Perdón. Porque en el proyecto no dice eso, pues, es José que eso Francisco. es lo que alega la Corte Suprema, es que no se dice eso en el proyecto. Es que precisamente, como no se denuncia la violación, ese delito puede quedar en la impunidad. Entonces, esta discusión de confidencialidad no se... la obligación de denunciar el delito de violación, no obstante el derecho que tiene de asistir a una mujer, a una niña que alega la violación, a lo mejor podría ser una manera de zanjar el... Yo ¿sabe lo que tengo la sensación? Que esta discusión que pone, este informe de la Corte Suprema, lo que hace, por favor, corrígame, no estoy encima, tiene otros puntos también. Pero tengo la sensación de que nos empezamos a pillar la cola con lo que se ha dicho en distintas oportunidades. Que si derechamente se abordara desde otra perspectiva el derecho a interrumpir el embarazo, probablemente esta discusión dejaría de tener sentido. Sí, la discusión más importante. importante. Estas semanas yendo al Parlamento a escuchar y participar del debate de la Comisión de Salud. Y todas las organizaciones que han ido, que se autodenominan Provida, que son organizaciones que están en contra del derecho a decidir de las mujeres,
los argumentos que plantean, que son están en la línea de lo que señala Francisco acá, no tienen que ver con las 3 causales. Sí. Y eso es bien complejo, porque finalmente no nos permite dar la discusión de las 3 causales. O pone la otra cara de la moneda, que es no hay ninguna razón, no hay ningún argumento, ninguna razón válida o legítima que nos permita hoy en día seguir diciendo debe ser un delito interrumpir un embarazo cuando eres violada. Sí, ahí no hay una razón lógica para eso. El caso que tú pones de las organizaciones que han ido al Congreso, y si es que no se ha dado esta discusión en estos 3 casos, que es la razón por la que van a discutir, a mí me parece lamentable, pero como siempre por la vida siempre hemos querido debatir, y estos casos estamos muy dispuestos a debatirlo. Pero lo que tú has planteado yo creo que la discusión con el aborto a decisión de las mujeres y las niñas. Un paréntesis. Es que ese es el verdadero punto de discusión. Pero con respecto a lo que decía Álvaro, por ejemplo, para nosotros la discusión debiera ser más que este caso concreto. Es que porque ya si esto se arreglara y si, por ejemplo, el proyecto de ley contemplara lo que dice la Corte Suprema, igual nosotros nos vamos a oponer. ¿Y por qué nos vamos a oponer? No porque queramos oponernos a todo, sino porque lo que queremos discutir es precisamente si es que existe tal derecho a interrumpir un embarazo o no. Y esa para nosotros es la discusión de fondo. Y cómo se contrapone ese supuesto derecho a interrumpir el embarazo con el derecho a la vida del niño que está por nacer. Y quiero mezclarlo con un punto que es que lo que se mencionaba en redes sociales, de que más que ser pro vida, somos antiaborto, y yo quiero hacer una mención al respecto, que nosotros... Ahí podemos dialogar. Si tú planteas... Pero para terminar el punto, es que yo creo que es importante establecer que ser pro vida no es exclusivamente oponerse al aborto. Ser pro vida, y esta es la interpretación que nosotros queremos dar y es la que hemos manifestado en las diversas oportunidades que hemos podido, es que para nosotros ser pro vida no es solo estar en contra del aborto, sino que apoyar a las mujeres que cursan embarazos difíciles. Por eso hemos propuesto que cuando estas mujeres pasan por estos embarazos sean incorporados al plan Auge, y que las personas que no tienen para acceder a estos tratamientos, a los embarazos vulnerables... Pero es que no estamos discutiendo eso, sí, Francisco. Sabemos que no estamos discutiendo eso, pero es que son las medidas que nosotros queremos proponer, porque nuestra opinión entonces no está en pareciera reaccionaria. ¿Es posible dialogar o no? Pero nos ponemos es de acuerdo perfectamente en los posible. términos de la discusión. Pero nosotros también tenemos propuestas que sería bueno que discutiéramos. ¿O tú estás en contra de que los embarazos vulnerables... No está, entonces tenemos puntos en diálogo. Pero es que eso no hay nadie que va a decir a una niña que está en un embarazo vulnerable, dácale, chácale. Bueno, es que eso. Pareciera que nadie lo dice, pero nadie lo propone tampoco. En un Estado laico. Y en un Estado laico... Es que ya estamos de acuerdo. Es que la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de todas las personas, de todas... Sí. Debe ser protegida. Y en esa situación no la estamos viviendo en Chile. Pero tú eres abogada y porque sabes las bien concepciones que hay cosas que se pueden prohibir que la sociedad considera mala, independientemente de las creencias religiosas. Pero el derecho no puede ser la herramienta para garantizar que todas las personas se rijan por mi moral. Si la regulación moral es un ámbito muy distinto a la legislación. Bueno, voy a terminar en este punto. Los comportamientos morales no se pueden mandatar por leyes. El actuar correcto de las personas no se mandata por leyes, y menos cuando las creencias no son, incluso si se tratara de creencias mayoritarias. En Chile no, porque las encuestas nos dicen claramente que la gente apoya una ley de aborto terapéutico. Pero es que hay dos cosas. Si fueran creencias mayoritarias, no se puede en el Parlamento discutir y aprobar leyes que sustenten las creencias religiosas de un sector y que el resto quede sin protección a esas creencias. Dos cosas. Y para armonizarlo, lo que se hay que proteger es el derecho a decidir de las mujeres. Es que ninguna ley te va a obligar a hacer un aborto cuando hay un caso de violación. Sí. Erika Fariña, por ejemplo, dice que existe apoyo para embarazadas, es totalmente compatible con la ley de aborto. Una cosa no quita la otra. Erika Fariña, escrito usando el hashtag Combinación Clave. Raúl Morales le pregunta a usted, cambio de paradigma, José Francisco. Cambio de paradigma, aborto es una realidad y una mujer no tiene derecho sobre su cuerpo hoy. ¿Mundo ideal? Se pregunta Raúl Morales. No existe, señala. Y aquí hay algo que es impronunciable. Dice, el aborto y los ovnis se ponen de moda cuando los gobiernos están en problemas. No reconozco, no sé pronunciar el nombre de usuario. El aborto y los ovnis se ponen de moda. Y los conflictos internacionales en Latinoamérica. Y los conflictos internacionales. Oye, pero una cosa respondiéndote a ti, Camila, es que esta discusión de que se puede imponer tu moral sobre el resto de la población es una discusión aparente y que no es real. Porque el mundo tiene ley de aborto y de aborto pero dentro de las 12 semanas hace mucho rato. Deja responderte. Es que esta discusión ya
ya ocurrió hace 150 años atrás, donde en Estados Unidos algunos decían, ¿por quién eres tú para imponer mi moral sobre lo que yo hago y no puedo hacer? Y precisamente era en consideración con la esclavitud. Los que eran a favor de la esclavitud decían, ¿quiénes son ustedes? Le decían a Abraham Lincoln, ¿quién eres tú para decirme que puedes oponer tu moral? O sea, obligarme e imponerme tu moral para que yo no pueda tener esclavos. Y ese es el mismo argumento, no quiero decir que sean comparables, pero es el mismo argumento y se cae de la misma forma. Y el segundo punto es que, aunque sean mayoría en las encuestas, precisamente de lo que se trata una discusión democrática es que lo podamos hacer. Es que lo que podamos hacer es debatir independientemente de las mayorías. ¿Por qué? Porque las mayorías cambian. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con la aprobación del gobierno que cambió o la aprobación de la reforma. Esto también puede cambiar. José Francisco, que este es un tema de discusión súper complejo porque hay un grupo que sí busca que haya una despenalización del aborto y otro grupo que busca que no exista nada de eso. Entonces ahí no hay punto de acuerdo. No va a haber punto de acuerdo. Entonces, es una discusión, si tú quieres, que no va a rendir tantos frutos. A lo mejor cada uno puede decir lo que piensa, pero nunca se van a poner de acuerdo porque son diametralmente opuestas. Y yo ahí tengo un tema de fondo que quiero... una concepción moral. Exacto. En que tú no puedes descalificar a la otra, que es distinta. Pero yo quiero poner un tema y que tiene que ver con esto. Es por qué los que son contrarios a despenalizar el aborto, y es un tema de fondo, ¿por qué obligar a los que no tienen la misma posición? Claro. Tal como Camila no quiere imponerse sobre los que no creen en el aborto para obligar a todo el mundo a tener un aborto, ¿por qué los que no creen en el aborto quieren imponer esa creencia sobre todos los demás? Eso a mí es lo que de fondo no me cuadra de esta discusión. Y ahí la gran respuesta es que, y puede ser desde el punto de vista jurídico, pero también político y social, es que vemos un bien jurídico superior que no puede depender de las circunstancias, y este bien jurídico es el derecho a la vida de todas las personas. Y estas personas son tanto la madre, o sea, es decir, nosotros proponemos que hay que protegerla y cuidarla, y también el hijo que está por nacer, que es un paciente crítico en muchas veces, y a eso me refiero con el cambio de paradigma, que no tenemos que tratarlo como un objeto o como una cosa, sino que hay que tratarlo como un paciente más y hay que cuidarlo de la misma manera. Pero esto con respecto a la oposición, o sea, a la imposición de que los óvulos son personas, pero es que precisamente en todas las políticas hay una concepción moral, y es lo que hablamos todos antes. Todos tenemos una posición y la queremos poner en el espacio público, y precisamente eso es una concepción moral. Y este mismo argumento que se dice, ¿por qué ustedes quieren imponer a los otros? Es que precisamente porque es un bien jurídico tan importante que no hay ningún argumento que pueda decir estamos por sobre este bien jurídico que es el derecho a la vida. Igual que la libertad, moral, por ejemplo. Francisco, y es muy respetable. Y yo respeto eso y defiendo y trabajo por la libertad de pensamiento, la tuya y la mía. Pero la creencia de que los óvulos fecundados son personas es una creencia moral. Porque vamos a la pregunta del origen, ¿dónde parte la vida? Y ahí todos nos agarramos a combos acá, ¿o no? Es una vida humana, pero no es una persona jurídica titular de mis mismas garantías constitucionales. En el mundo eso está zanjado. En Chile vivimos en una situación anómala. No, es que ahí la discusión primero. Y está bien, si tú crees eso, ciencia, está bien. Es que esto no es de creencia y que yo tenga fe en algo al respecto. Yo no he dado ningún argumento de fe, esto es solamente racional. En primer lugar, la ciencia ya se pronunció, dice que la vida humana parte desde la concepción. José Francisco, no, eso no es cierto. Persona, no. Es que no digamos, perdón. No digamos ser humano. No se ha pronunciado, no se va a pronunciar nunca. Acá hemos tenido, bueno, en este mismo estudio no, en otros estudios donde yo he estado, he tenido científicos de los dos lados que se agarran. Usted podría decir, los estudios que yo tengo demuestran. Claro, los estudios no hay una, y eso es lo que hace el tema tan complejo. No hay una sola concepción. Lo que no hay discusión es cuándo parte la vida humana. La vida nunca se ha detenido. Desde que comenzó la vida humana en el planeta no se ha detenido. ¿Cuándo partió? ¿Desde el Big Bang? No, desde cuando te concibieron. Y eso es una creencia moral. Que un óvulo fecundado es una persona, no es ciencia. No, eso es filosofía. Lo que acabo de decir que es ciencia es que la vida humana parte desde la concepción. Distinto a si lo consideramos persona o no. Nosotros creemos que no se puede distinguir cuando un ser humano es persona o no es persona. ¿Por qué? Porque ves que eso es claro, eso es filosófico. Sí, claro, y desde ese punto de vista tienes dos personas. Exacto. Y hay una colisión de derechos. Desde el otro punto de vista,
eso es un óvulo fecundado titular de protección jurídica, pero no de la calidad de persona. Y es que ves ahí cuando, no tienes ves cuando colisión se de hace esa derechos. distinción entre cuando es persona o no es persona, esas distinciones son arbitrarias. ¿Por qué? Porque se dice, no, desde las 12 semanas. Bueno, ¿qué pasa a las 11 semanas y 6 días? No, desde cuando nace. Y eso desde cuando nace precisamente permite Pero yo te estoy diciendo que en otra cosa. Estados En tu Unidos se hagan concepción abortos respetable por decapitación. Sería persona, en tu concepción. Si es persona, que eso yo no creo que se deba democráticamente imponer a todos, si en esa concepción en que el óvulo fecundado es persona tanto como la niña, a lo menos tiene que haber una colisión de derechos. Sí, pero es que hay un punto fundamental. ¿Tú estás de acuerdo que si existe un bien jurídico, la ley puede obligar a las personas que no lo vulneren? Por ejemplo, si yo digo, la ley dice, no puedo matar a otro, ¿tú crees que, aunque hayan personas en desacuerdo, la ley lo puede hacer? ¿Tiene derecho a hacerlo? Pero no vamos a comparar una cosa con la otra, ¿no? Es que quiero ir al punto. ¿Se puede o no? La ley puede imponerle a otro no matar, incluso aunque haya personas Ley no de acuerdo. impone no matar aunque las personas no estén de acuerdo. Entonces, de la misma manera, si es que hay un bien jurídico mayor, que es lo que No nosotros existe ninguna creemos, comunidad en el mundo sí, que diga precisamente eso. sí, la ley podría garantizar que no existan abortos en ningún caso, aunque haya gente que se oponga. Pero es que cuando es persona, o sea, ese es el tema de fondo. Claro. El Pancho Aguiluz está acá y claro, si yo lo mato, me tengo que enfrentar. Perdona, Pancho, de Gracias. ejemplo tampoco. Es muy malo. Pusimos Pensé violencia. que ese tan Sí, nuevo. el ejemplo con el mato al Pancho es malo, ¿es más malo? pésimo. Oye, duró Sí, porque- 8 días el Porque romance. muchos dicen que esta institución no es Cordillera persona. de los Andes. Mato al En Pancho, el mundo me van a existen tomar presa. muchas creencias religiosas. Pero yo creo que mi guagua es una persona, esto es una evaluación Cuando tú moral, naces Al momento de persona. nacer. cuando nace. Para mí, antes. Vale decir a separarse no es completamente persona. de la Exactamente. Cuando tú Sí, te pero estableces ¿cuál es la vínculo, diferencia radical? Es que esa diferencia radical es física y no esencial. Menos mal Porque que ¿cuál es la el diferencia? proyecto será de 3 causales, porque toda esta discusión no es necesario Es resolverla. inútil para el proyecto. No, sí. Claro, Eso es porque en cierto. este proyecto Eso es cierto. son Estamos 3 de acuerdo, pero causales, ustedes están a favor del aborto en general, Yo no soy solo en feminista y defiendo el derecho a decidir. Entonces no se oculten solo en Y tres causales, yo no sino me he que están a ocultado favor. jamás. Entonces Eso lo no podemos tiene nada discutir. que ver. Lo No podemos tiene nada que discutir. ver. Pero el proyecto Ya, son chiquillos, 3 tenemos que causales irnos. y confidencialidad. Pero es tan entretenido este tema que Pueden vamos a volver. volver a invitarlo. Sí, Sí, ¿no es cierto? claro. ¿Les queda Encantada. paciencia para volverse? Sí, todo el rato. Está bueno. Faltan 2 minutos para las 12, por lo menos de acuerdo a la convención aquí, porque nosotros aquí ponemos la hora así como está. Nuestro reloj dice que faltan 2 minutos. Y yo si veo mi teléfono, ya son las 12 ya. ¿Quién tiene la razón? Ah, no sé yo. No. ¿Quién está equivocado? O sea, de hecho, si discutiéramos nosotros tres nomás, ¿cachai? No nos Con ponemos de nuestra acuerdo. opinión, tampoco Pero nos hay ponemos una de acuerdo. discusión. A lo menos reconozcamos que en esta discusión las mujeres tenemos la palabra preferente. Ah, yo porque digo que somos sí. nosotras las que nos embarazamos. Yo digo que sí todo el rato. Entonces, yo creo que ese punto también es importante ponerlo. Mire, justo estamos, Camila, en este lado de la mesa y nuestros compañeritos están en el otro lado de la mesa. Exactamente. Chan, la dejo ahí nomás. Oye, yo quiero mandar un saludo a las únicas 2 personas que me han pinchado en la vida. Mi abuela y mi tía, enfermeras en su día. Ah, sí. Así que un gran abrazo Madre, a todas las enfermeras. Enfermera también. Qué bonito. Saludos. Yo quiero saludar a los que aquí también nos dicen que somos trending topic. Ah, muchas gracias. Con el hashtag combinación clave. Es que estos temas despiertan pasiones, ¿ah? Y también, Les quiero contar algo. cuéntanos. El fin de ¿A semana. todos o solamente a las mujeres? No, uy, buena pregunta, a ver. No, ya, a No, todos. esto Está para bien a todos. todos. A todos podría haber sido, pero a todos. Ya, está bien, está bien. No, sí, mira, este es un dato, tiene que ver con una residencia que es considerada premium para los adultos mayores, que consiste en departamentos de 3 tamaños distintos, todos con baño privado, servicio completo de hotelería, atención de enfermería a las 24 horas, tiene médico residente, personal dispuesto además a brindar lo mejor de sí. ¿Les cuento cuál es el ¿Dónde dato? queda esto? La Casa Mía, así ¿no? se llama, Casa sí. Mía. ¿Dónde queda? Buena pregunta, Álvaro. Queda en la comuna de Providencia, en la calle Normandía, 1882, y hay un teléfono. 2234-30-006. Ya, a mí no me rima, a ti te rima, dale. Mira, sería algo así como 22-343-0006. Él le sale 22 bonito. 343-0006. Recuerden, Casa Mía es un nuevo concepto de residencia premium para el adulto o la adulto mayor. Excelente, tal cual. ¿Nos vamos? Ya, chiquillos, Camila, José Francisco, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Estuvo buena la discusión. Vuelvan, ¿sí? ¿Sí? Feliz. Sí, Ya, encantada. está bueno. Ya, muy bien. Mira, Gracias no. a todos por acompañarnos. ¿ah? Usted- Mi abuela también, recién saludada me estaba llamando. Estás resfriado, cuídate y toma agua. Ah, a propósito de la enfermera en la casa. Ya, chiquillos, chao, chao. Hasta mañana. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó
Combinación clave. Somos la clave. 92.9.